En el programa de hoy, el Papa Francisco nos recuerda que el camino de la fe no es un paseo. El presidente de Guatemala exige a la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ser activista del aborto. Además, las familias colombianas hacen balance de su participación en el 10º Encuentro Mundial de las Familias. Hola amigos, un gusto saludarlos en nombre de todo el equipo de producción de su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Iniciamos el programa con noticias desde Roma. El Vaticano informa que la intención de oración del Papa Francisco para este mes de julio de 2022 es por una vida eucarística. El Santo Padre pide orar para que los católicos pongan en el centro de su vida la celebración de la Eucaristía, que transforma profundamente las relaciones humanas y abran encuentro con Dios y con los hermanos. Nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú tiene más información. Buenos días, me alegra saludarlos desde la Plaza de San Pedro en Roma. Ayer, miércoles 29 de junio, solemnidad de San Pedro y San Pablo, el Papa Francisco bendijo en la Basílica de San Pedro los palios de los arzobispos metropolitanos que nombró el año pasado. Debido a su problema con la rodilla, el Santo Padre no entró en la Basílica con la procesión, sino que ingresó antes de la primera parte en silla de ruedas, luego con bastón y permaneció sentado a un costado del altar de la cátedra. El Papa bendijo los palios, presidió la liturgia de la palabra, pronunció la homilía donde destacó la hermosa tradición de la bendición de los palios. Y además explicó que en comunión con Pedro, ellos están llamados a levantarse rápidamente, no dormir para ser centinelas vigilantes y rebaño y pelear el buen combate. Nunca solos, sino con todo, el santo pueblo fiel de Dios. Como buenos pastores deben estar delante del pueblo, en medio del pueblo y detrás del pueblo, pero siempre con el santo pueblo fiel de Dios, porque ellos forman parte del santo pueblo de Dios, indicó el Papa Francisco. Tras la misa, el Santo Padre presidió el rezo del Ángelus, donde advirtió que el camino de la fe nunca es un paseo, sino que es exigente y a veces arduo. El camino de la fe nunca es un paseo, sino que es exigente y a veces arduo. Incluso Pablo, que se hizo cristiano, tuvo que aprender a serlo poco a poco, especialmente en los momentos de prueba, dijo el Papa Francisco a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Además, el Santo Padre subrayó que San Pedro y San Pablo también recorrieron un aprendizaje de la fe, que es similar al de cada uno de nosotros. Nosotros también creemos que es Jesús el Mesías, el Hijo de Dios vivo, pero hace falta tiempo, paciencia y mucha humildad para que nuestra forma de pensar y actuar se adhiera plenamente al Evangelio, señaló el Papa. El Papa Francisco también pidió rezar por la paz en Ucrania y condenó los recientes bárbaros atentados como el que golpeó el centro comercial de Kremenchuk. Cada día llevo en mi corazón a la querida y atormentada Ucrania, que sigue siendo azotada por bárbaros atentados, dijo el Papa al concluir el rezo del Ángelus este miércoles. En esta línea, el Papa afirmó que reza para que esta guerra insensata llegue pronto a su fin y renovó la invitación a perseverar sin cansarse en la oración por la paz. Que el Señor abra esos caminos de diálogo que los hombres no quieren o no saben encontrar. Y no dejemos de acudir en ayuda del pueblo ucraniano, que tanto está sufriendo, concluyó el Papa. Y con esto me despido, les informó Almudena Martínez Bordiú para EWTN Noticias. Gracias, Almudena. Seguimos con noticias de Roma alrededor de las celebraciones ayer por la fiesta de San Pedro y San Pablo. Les contamos que Nancy Pelosi, considerada la mujer más poderosa de Estados Unidos y abierta promotora del aborto legal, habría recibido la comunión este miércoles 29 de junio en la misa que celebró el Papa Francisco por la solemnidad de San Pedro y San Pablo en el Vaticano, según la agencia Associated Press. De acuerdo a Associated Press, Pelosi se sentó en una sección VIP destinada a diplomáticos en la Basílica de San Pedro del Vaticano. De acuerdo a 2 testigos, recibió la Eucaristía durante la Santa Misa de manos de un sacerdote. Pelosi, de 82 años, miembro del Partido Demócrata y presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, también tuvo ocasión de saludar al Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. A causa de su posición favorable al aborto, Monseñor Salvatore Cordileone, arzobispo de San Francisco, prohibió hace unos meses que Pelosi reciba la Eucaristía. Pelosi calificó el reciente fallo de la Corte Suprema que anula el supuesto derecho a abortar como una sentencia cruel, que es indignante y desgarradora.
Y en la línea de la defensa por la vida, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, exigió ante la Organización de Estados Americanos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no promueve el aborto. Giammattei criticó el informe anual 2021 de la Comisión que señala a Guatemala por excluir el acceso al aborto. Escuchemos al presidente Giammattei en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos el 28 de junio último en Washington. En el capítulo 4b se cuestiona que Guatemala haya firmado el Consenso de Ginebra que reconoce, tal y como lo hace la Convención Americana de Derechos Humanos, la vida desde su concepción. ¿Cómo puede la CIDH cuestionar un acto soberano de la política exterior que está en consonancia con el artículo 4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos? Existe otro error metodológico que evidencia una agenda en favor del aborto que se excede de sus competencias, porque la CIDH no debería ser activista en estos temas, sino respetar la soberanía y la libertad de cada Estado para decidir sobre estos temas, como la reciente sentencia que vimos aquí en los Estados Unidos al respecto. Por otro lado, la compañía Disney anunció que se compromete a pagar los gastos de viaje de aquellos trabajadores que quieran abortar. Fue tras el fallo que anuló el supuesto derecho al aborto legal en los Estados Unidos. En un mensaje interno a todos sus trabajadores, Disney señaló que reconocen el impacto que el reciente fallo de la Corte Suprema podría tener en muchos estadounidenses y que entienden que algunos pueden tener inquietudes sobre lo que eso podría significar para ellos y sus familias, ya que las decisiones médicas y de planificación familiar son profundamente personales. Con el fallo del 24 de junio, cada estado podrá legislar en materia de aborto y al menos una docena de ellos implementarían políticas a favor de los bebés en el vientre materno y de las mujeres embarazadas. En ese contexto, Disney les aseguró que su compañía mantiene su compromiso de eliminar las barreras y brindar acceso integral a atención asequible y de calidad para todos sus empleados. Esto incluye, señaló, la planificación familiar y la atención reproductiva sin importar dónde vivan. Cabe mencionar que entre otras compañías que se han comprometido a pagar los gastos de viaje de sus trabajadores para someterse a abortos se encuentran Starbucks, Amazon y Tesla. Y ahora las últimas noticias de la Iglesia en Colombia con nuestra corresponsal Lida Lozada. Estimados televidentes, los saludo desde la ciudad de Bogotá, concretamente desde la sede de la Conferencia Episcopal. Precisamente, el padre Juan Carlos Liévano, director del Departamento de Matrimonio y Familia de la Conferencia, ha compartido con nosotros un balance de lo que fue la participación de la delegación colombiana en el 10º Encuentro Mundial de Familias, que finalizó este domingo 26 de junio. El grupo, conformado por 25 personas, entre ellas el padre Liévano, Monseñor Marco Antonio Merchán, obispo de la diócesis de Vélez y presidente de esta comisión episcopal, y 9 familias de diferentes territorios del país trajeron reflexiones acerca de temas como el amor, el perdón y la unión. Fue una experiencia realmente interesante porque fueron familias mayores, familias jóvenes, con niños y con jóvenes, que dan una posibilidad de una gama amplia de la familia en Colombia, que representaban las 8 regiones en las que estamos divididos. Nos impactó mucho que el primer mensaje que dio el Papa Francisco estuvo enmarcado en los 5 pasos que debe dar la familia, como conexión con la visita que él hizo a Colombia cuando nos habló que teníamos que dar el primer paso. Entendimos que la tarea de la pastoral familiar es justamente dar ese segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto paso que él nos plantea en el centrar el matrimonio en el amor y darle el puesto a Cristo que le corresponde. Tratar de asumir la cruz de Cristo, tratar de asumir la tarea del perdón para vivir la comunión y la fraternidad. De esa manera nos orienta para vivir una vocación, como era el lema, el amor familiar, camino y vocación a la santidad, y nos entregaron este subsidio que habla precisamente de la santidad en las familias del mundo. Creemos que hoy hay que insistir en esto y sobre todo mostrarle a los jóvenes que vale la pena vivir la experiencia del amor en la familia y la experiencia del amor matrimonial. Me impactó o nos impactó a todo el grupo también el tema
del diálogo entre los jóvenes y los adultos mayores, cómo hay que volver a acoger al adulto mayor en la familia, en el seno familiar. Estamos relegando a nuestros adultos mayores a las casas de cura, a las casas de atención a los adultos mayores, pero es importante volverlos a acoger en el seno familiar. Y en otras noticias, la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia, fue escenario de la realización de una nueva versión de la Marcha de la Fe y el Amor, movilización que ya es tradicional entre los fieles católicos de la Arquidiócesis de Medellín, pero que en esta oportunidad, bajo la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, fue un momento especial para pedir por nuestro país. El evento culminó con una Eucaristía presidida por Monseñor Ricardo Tobón, arzobispo de esa provincia eclesiástica, y concelebrada por Monseñor Mauricio Vélez, obispo auxiliar. La marcha de la fe y del amor nuevamente nos congrega en el amor del corazón de Jesús para consagrarnos plenamente a Él. Es la versión 136, una versión que nos va mostrando a nosotros que la Iglesia está viva, que debemos como Iglesia congregarnos y reunirnos. Y termino compartiéndoles el mensaje a través del cual la Conferencia Episcopal está invitando a todos los fieles católicos en el país a sumarse a la colecta mundial del óvulo de San Pedro 2022, que en esta oportunidad se realizará hasta el próximo 3 de julio. Oremos por el Papa Francisco. Apoyemos sus obras de caridad en el mundo. Del 29 de junio al 3 de julio, podemos dar nuestro aporte para atender junto con él muchas necesidades de personas vulnerables. Entreguemos nuestra ofrenda en la parroquia o consignémosla en la cuenta de ahorros da vivienda número 0145 42 872 a nombre de la Nunciatura Apostólica. Óbolo de San Pedro 2022. Una invitación de la Conferencia Episcopal de Colombia y de la Nunciatura Apostólica. Muy bien, esos fueron los hechos más relevantes de la Iglesia Católica en Colombia. A ustedes, como siempre, gracias por estar conectados. Continuaremos trabajando para compartirles más información. Tenemos que hacer rápidamente una pausa, pero al regresar, un joven con tendencia homosexual hace una promesa de castidad durante una misa especial en el Perú. Además, un español que padece de una enfermedad degenerativa recibe premio por sus logros a favor de la vida y contra la eutanasia. Ya regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Ahora les contamos que en la víspera de San Pedro y San Pablo, un joven de 27 años con tendencia homosexual en Perú hizo una promesa de castidad durante una misa especial en una casa de retiro de la diócesis de Lurín, al sur de Lima. Para conocer los detalles y sus motivaciones, estamos conectados con Gerson González, quien hizo esta valiente promesa. Gerson, bienvenido a WTN Noticias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por este espacio en el que me permiten poder dar esta buena noticia en relación a las promesas que realicé el día 28 de junio. Gerson, ¿en qué consistió esta promesa? Hice 3 promesas en realidad. La primera fue la de vivir mi atracción al mismo sexo en celibato. Esto significa que he cerrado definitivamente la puerta a la posibilidad de estar en pareja del mismo sexo. La segunda promesa es la de vivir en castidad según el estado de vida que el Señor quiera para mí. Y la tercera promesa es la de aceptar, acoger y predicar siempre la enseñanza de la Iglesia Católica. ¿Y desde cuándo empiezas a darte cuenta que experimentabas tendencia de atracción hacia personas de tu mismo sexo? ¿Y por qué crees que se dio esto en ti? Bueno, yo experimento atracción por mi mismo sexo. Soy consciente de esta a partir de los 12 años, que curiosamente la primera persona que me causó atracción, que me terminó gustando, fue un muchacho del colegio de cuarto de secundaria. Yo sospecho, con el pasar de los años me fui dando cuenta de esto, de cuáles pueden haber sido las razones por las cuales es que luego experimento esta atracción. Y sospecho seriamente que puede estar relacionada con mi infancia, por cosas que viví en mi contexto familiar y social que pueden haberme afectado. Ciertamente, lo que ocurrió en mi vida, por ejemplo, ha sido
que desde muy pequeño, pues por más que tenía a papá en casa, la relación que teníamos era muy vacía en el plano afectivo, ¿no? Es un papá que lamentablemente no supo decir te amo, te quiero en su momento, no sabía dar un verdadero abrazo, ¿no? Entonces yo creo que eso puede haber generado una carencia afectiva en relación a mi hermano mayor y yo, ¿no? En relación a nosotros. Gerson, ¿y cómo es que has venido trabajando humana y espiritualmente para crecer en la fe? Humanamente, lo que actualmente me está ayudando es la amistad. Sin duda, la amistad con miembros de la iglesia, la amistad con personas que experimentan lo mismo que yo, porque ciertamente hay gente que se acerca o que entra en contacto conmigo para poder escuchar algo, un consuelo, una ayuda, pero normalmente lo que logro hacer con este acompañamiento es generar amistad. A nivel de fe, puedo decirte que soy un hombre de misa diaria. Es muy difícil que no vaya a misa. Tengo que haberme desorganizado muchísimo, como a veces me pasa, para faltar a misa. Pero normalmente soy un hombre de misa diaria y comulgo a diario. Me ayuda mucho la comunión porque principalmente creo que es verdad que hay muchas razones por las cuales uno puede ir a la misa y comulgar. Y en mi caso, estoy de acuerdo con todas esas razones, obviamente son reales, pero principalmente lo hago porque en la misa encuentro a Jesús de manera muy particular, porque puedo escucharle a través especialmente del Evangelio, puedo verle a través de la consagración en el momento en el que el sacerdote levanta el cáliz y el pan, y puedo tocarle en el momento en el que tengo al Señor en la boca comulgando. Gerson, en una época en la que se promueve el lobby gay, la imposición LGTB, el salir del closet, ¿por qué hacer una promesa de castidad? ¿Por qué vivir como católico practicante? Pienso que este miedo, inseguridad personal, insatisfacción personal, temas afectivos no resueltos, como nos ha causado sufrimiento y es un sufrimiento del presente, tendemos muchos de nosotros, personas con tendencias homosexuales, a ya no querer mostrarnos como personas que sufren, ¿no? A veces es difícil admitir y ser verdaderos y decir que llevamos un sufrimiento intrínseco. Y es por ello que estos miedos e inseguridades tendemos a mostrarlos como un motivo de orgullo y de felicidad, ¿no? Y lamentablemente personas con tendencias homosexuales disfrazan este miedo, inseguridad, insatisfacción personal, etcétera, como un motivo de alegría, de orgullo y claro, celebran la práctica homosexual que finalmente creo firmemente que nos hace daño. Entonces, yo lo único que digo y lo que propongo es que evitemos practicar nuestra homosexualidad lo más que podamos, porque nuestro corazón humano, el corazón de toda persona humana es frágil, pero nosotros tenemos como un plus, como una fragilidad adicional, entonces debemos cuidar especialmente nuestro corazón. Renuncio a estos actos, me digo pequeños no para poder dar un gran sí al Señor, a la iglesia y al servicio, ¿no? a la misión en el mundo. Entonces creo que son pequeños no necesarios para poder dar un gran sí al Señor especialmente. Y bueno, creo que también vivir en castidad es la mejor manera de vivir nuestra sexualidad y los que tenemos tendencia homosexual sin duda también lo es. Gerson, ¿dónde es que has encontrado más críticas y rechazo a tu decisión de vivir como católico, dentro o fuera de la iglesia? Sinceramente, y es muy penoso, he encontrado más rechazo, crítica y a veces hasta burla de parte de miembros de la iglesia, ¿no? Y esto es penoso porque deberíamos estar en sintonía porque estoy finalmente, humildemente, tratando de vivir lo que la iglesia me propone vivir. Pero bueno, es una realidad que entiendo porque es difícil de entender muchas veces que una persona que experimenta esta tendencia renuncie a las prácticas. Pero como digo, lo entiendo, no lo justifico, incluso lo denuncio, ¿no? Gerson, ¿y qué mensaje le darías a aquellos jóvenes que también experimentan lo mismo que tú y que sienten que no son dignos de Dios o que ser católico practicante con tendencia homosexual es una utopía?
les diría: la paz con ustedes, hermanos. No hay motivos para estar tristes. Jesús ha resucitado y es por ello que nosotros podemos tener confianza de que Él también quiere resucitarnos. Entonces, no se sientan indignos, todo lo contrario, el Señor los ama con locura, el Señor tiene en el cielo escritos sus nombres, así que alégrense que el Señor está con nosotros y sigamos adelante, caminando juntos, caminando con el Señor, cargando nuestra cruz con paz y alegría y sin practicar nuestra homosexualidad, seguir hacia adelante tras los pasos de Jesús. No se sientan temerosos del Señor en el sentido de miedo en absoluto, pierdan ese miedo, sino más bien tengan confianza de que nada se le escapa de las manos del Señor y pues pueden tener esa certeza de que Él los ama sin lugar a duda. Y también me gustaría decirles que vivir la fe del cristianismo, el catolicismo, es una experiencia maravillosa. Sin duda, el cristianismo responde a todas las preguntas existenciales que tengamos. Gerson González, muchas gracias por todo lo que nos has contado y cuenta con nuestras oraciones. Muchas gracias a ustedes, que Dios los bendiga y estamos en comunicación. Gracias. Gracias, Gerson. Por otro lado, Jordi Sabater, un español que sufre una grave enfermedad degenerativa, recibió el fin de semana último uno de los premios de la plataforma Hazte Oír por su valentía para defender y amar la vida y su lucha contra la eutanasia. Escuchemos más sobre la causa que defiende y lo logrado. Fue el fin de semana último durante la premiación en Madrid, en la que también fueron distinguidos otros defensores de la vida y la libertad religiosa. Yo soy así, de nacimiento, jajajajaja. La esperanza media de vida es de 3 años. En España, el 96% de los enfermos de ELA no podemos afrontar el coste de la enfermedad y nos vemos obligados a morir antes de tiempo por no tener ayudas públicas para nuestro cuidado vital en nuestros domicilios. Hace 2 años inicié una campaña de recogida de firmas para llevar una ley en el Congreso de los Diputados para ayudar a vivir a los enfermos de ELA y a sus familias. Me costó mucho esfuerzo y trabajo constante para poder lograr las firmas necesarias. Hace casi 4 meses se aprobó por unanimidad esta ley en el Congreso de los Diputados. Todos los partidos votaron a favor y fue el día más feliz de mi vida. Esta ley va a ayudar a los afectados de ELA en muchas cosas, pero principalmente en ayudar a no vernos obligados a recurrir a la eutanasia queriendo vivir por no tener dinero para su cuidado vital. Y ahora, con esta ley, tendremos asistencia sanitaria especializada 24 horas al día en etapas avanzadas de la enfermedad. La ley ya ha sido aprobada, pero aún faltan unos pasos y burocracia por hacer. El tiempo va en nuestra contra y por eso exijo que esta ley se lleve a cabo urgentemente. Por favor, nos va la vida en ello. Quiero acabar diciendo: viva, hazte oír. Y todos los asistentes aquí presentes, viva Cristo Rey, viva España, viva la vida y que Dios os bendiga. Y el Papa Francisco lamentó el asesinato de una religiosa misionera en Haití, de quien aseguró que entregó su vida hasta el martirio. Al concluir el rezo del Ángelus Dominical este 26 de junio, el Papa Francisco lamentó el asesinato de Sor Luisa del Orto, religiosa italiana misionera en Haití, que entregó su vida para los demás hasta el martirio. Decido esprimere la mia vicinanza. Deseo expresar mi pésame a la familia y a las hermanas de Sor Luisa del Orto, hermanita del Evangelio de Charles de Foucault, asesinada ayer en Puerto Príncipe, capital de Haití. En esta línea, el Santo Padre subrayó que durante 20 años la hermana Luisa vivió allí, dedicada sobre todo al servicio de los niños de la calle, y añadió que Sor Luisa hizo de su vida un don para los demás. Finalmente, desde la Plaza de San Pedro, el obispo de Roma encomendó su alma a Dios y rezó por el pueblo haitiano, especialmente por los más pequeños, para que tengan un futuro mejor, sin miseria ni violencia.
La música consagrada a Dios busca reflejar su belleza y transmitir su palabra. El coro juvenil de la Asociación Católica Nuestra Señora del Encuentro con Dios estrenó su nueva canción Corazón de Cristo. Son jóvenes de Cusco, Perú. Cantan desde esa región del país al Sagrado Corazón de Jesús, cuyo mes en su honor culmina el día de hoy. Corazón de Cristo, templo de Dios, puerta del cielo y morada divina, eres tabernáculo de amor y justicia, eres abismo de toda Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.